El protocolo de emparejamiento comienza. Liam Crow se paró en medio de una habitación de metal liso. Las paredes brillaban con suaves luces azules. Todo se sentía frío y silencioso. Sus botas hicieron un leve ruido a cambiar de postura. Había sido soldado durante 5 años, pero nada lo había preparado para esto. La puerta frente a él se abrió con un siseo. Ella entró. Era alta, al menos una cabeza más alta que él. Su piel era plateada con suaves patrones que brillaban cuando se movía. Sus ojos brillaban intensamente con una luz violeta profunda. Su armadura parecía hecha de piedra y hueso, gruesa y pesada. Esto era Sira, una guerrera de la especie Valkyrie. Su gente era temida en toda la galaxia. Liam había leído los informes. Sira había aplastado enemigos en batalla. Nunca había perdido un duelo y ahora, según el Consejo de Paz Galáctico, iba a ser su compañera. Las luces de la habitación se iluminaron levemente. Una voz suave habló a través de las paredes. Bienvenido a la cámara de emparejamiento. Tu prueba de 30 días comienza ahora. Liam levantó una ceja. Sira se cruzó de brazos y lo miró fríamente. No estoy de acuerdo con esto. Dijo lo mismo aquí. Liam respondió. No me inscribí para ser una rata de laboratorio. El Consejo Galáctico creó el protocolo de emparejamiento para traer la paz entre humanos y valquirias. Tras años de guerra, querían probar si la unión forzada entre soldados podía crear unidad. Cada pareja viviría junta, entrenaría junta y, si el vínculo funcionaba, posiblemente comenzaría algo más permanente. Liam no podía creerlo. 30 días con alguien que parecía capaz de romperle el cuello sin sudar. Genial. Sira se movió primero, caminando a su alrededor en un círculo lento. Olfateó el aire, entrecerrando los ojos. Hueles extraño. Suave, no como los demás. Bueno, eso es reconfortante, dijo Liam intentando ocultar su incomodidad. Se detuvo frente a él. No confío en ti, dijo intentando igualar su mirada firme. La voz suave volvió a hablar. Ahora te mostrarán tus habitaciones compartidas. Las comidas, el entrenamiento y el descanso se programarán. Retiro anticipado. Solo se permite con la aprobación del Consejo. Sira no esperó. Se dio la vuelta y caminó por la puerta de al lado. Liam siguió los latidos de su corazón. Su pecho, los aposentos compartidos no eran lo que esperaba. El espacio era amplio y estaba lleno de luces tenues y plantas de sus planetas natales. Había 2 camas, una claramente diseñada para un Cochevel y la otra para un humano. En el medio había una zona común con una mesita, algunos libros y una pantalla que mostraba las estrellas fuera de la estación. Esto es extraño, dijo Cyrus. Ahora con voz más baja. Liam asintió. Sí, como si quisieran que jugáramos a la casita o algo así. Se sentó en el borde de la cama y se quitó las botas. Sira se quedó de pie, observándolo con ojos de halcón. No confiaba en él y, sinceramente, no la culpaba. El silencio se prolongó un buen rato. ¿Por qué crees que nos emparejaron?, preguntó Liam. Sira lo miró atentamente. La tasa de compatibilidad era del 97,8%, demasiado alta para ser un error. Liam frunció el ceño. ¿Te refieres a la genética? Sí, dijo. Nuestra sangre se comunica, recuerda algo antiguo, algo fuerte. Liam se recostó. Bueno, espero que esa sangre sepa lavar los platos un momento. Dijo Sira. Nada. Entonces, para su sorpresa, ella soltó una pequeña risa áspera, baja y extraña, como un ronroneo y un gruñido al mismo tiempo. Quizás no seas tan débil como pareces, dijo Liam. Sonrió. Y quizás no des tanto miedo como tú. Mira, se acercó, la sonrisa se desvaneció de su rostro. No me pongas a prueba. Humana, dijo con voz dura otra vez. No seré domesticada. No estoy aquí para domesticar a nadie, Liam, dijo suavemente. Solo intentaba sobrevivir los próximos 30 días. Se dio la vuelta y se recostó en la cama, cerrando los ojos. Sira no se movió. Se quedó allí un largo rato, observándolo. Su corazón latía un poco más rápido, aunque no sabía por qué los humanos eran suaves, emocionales, llenos de ruido y calidez. Su gente no tenía nada de eso, pero este era diferente cuando la habitación se oscureció para el modo de sueño. Sira se sentó en el borde de su propia cama, miró a Liam. Su pecho subía y bajaba lentamente. Se susurró a sí misma, huele a un verdadero compañero. Química hostil. Los días lo que siguió se llenó de silencio, tensión y un zumbido sordo de aire artificial que fluía a través de las paredes de la estación.
Liam Cross había sobrevivido al caos del campo de batalla, emboscadas alienígenas y encuentros cercanos con la muerte, pero nada lo había preparado para este extraño silencio, este incómodo frío. La danza entre él y Cira. Cira, la guerrera Belair, se movía como un arma viviente. Cada paso que daba era preciso como una espada deslizándose por el espacio. Sus agudos ojos estudiaban todo lo que Liam hacía. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran distantes y a veces con una advertencia silenciosa. Ella no quería estar. Él tampoco. Pero ambos estaban atrapados en este experimento de 30 días que se estaba convirtiendo rápidamente en una prueba de paciencia, orgullo y supervivencia. Su primera sesión de entrenamiento juntos fue un desastre. El programa de emparejamiento requería que todos los compañeros entrenaran a diario. Aprender a luchar en equipo, moverse como uno solo. Pero Liam y Cira no se movían como uno solo, ni siquiera como dos, chocaban como un mícar en la plataforma de entrenamiento. Liam rodeó sus manos cuidadosamente. Levantada intentando encontrar su ritmo, Cira no esperó, se abalanzó sin previo aviso. Su codo le atrapó el costado con una fuerza que lo envió volando por el aire. Cayó al suelo con fuerza, jadeando. «¿Dudaste?», dijo ella, de pie sobre él. Liam gimió y se sujetó las costillas. «Parpadeé. Parpadear es debilidad», respondió. «No puedes parpadear en batalla». Se incorporó lentamente. Respiración entrecortada. «Recuérdame no jugar a las cartas contigo». No se rió esta vez. El ojo de la estación. Una voz suave y omnipresente interrumpió la fuerza del vínculo de pareja. Compatibilidad física inestable. Alto nivel emocional. Baja interacción continua. Cira le dio la espalda. Tu gente depende demasiado de las emociones. Sientes antes de pensarlo. Te ablanda. Liam se quedó quieto. Quizás lo sostuvo a su lado, pero los sentimientos son lo que nos mantiene humanos. No respondió. En cambio, salió de la sala de entrenamiento en silencio. Su piel plateada brillaba débilmente bajo las luces azules. Más tarde esa noche, Liam se sentó solo en sus aposentos compartidos. Una compresa fría en las costillas y un sabor amargo en la boca. Odiaba esto. A él no le gustaba que lo obligaran a hacer algo sin poder elegir, especialmente algo tan personal como esto. La idea de vincularse con alguien, especialmente con alguien como Cira, se sentía mal, forzado, pero algo extraño había empezado a crecer en él, no afecto, tal vez todavía no, curiosidad o tal vez respeto. Había visto lo disciplinada que era, como cada movimiento que hacía tenía un propósito. Era aterradora, sí, pero no cruel. No lo lastimaba para causarle dolor. Lo lastimaba porque así le enseñaron a protegerse. Oyó que se abría la puerta y levantó la vista. Cira entró en silencio, como siempre, sosteniendo un plato de comida. Lo colocó en la mesa y se sentó frente a él. No como solo, dijo. León parpadeó. Gracias, supongo. Dio un mordisco a la comida Belair. Era seca, picante diferente a todo lo que había probado. Tosió un poco. Cira arqueó una ceja. «¿Demasiado fuerte para tu especie?», preguntó. «Demasiado fuerte para mi lengua», murmuró Cira. Observándolo un momento, hizo algo inesperado. Le acercó un tazón pequeño. Contenía una versión más dulce de la comida, más suave y equilibrada. «Esta es para niños pequeños. Pruébala». Liam la miró. «Me sorprende que me estés ofreciendo comida para bebés. Sobreviviste a mi codo. Puedes sobrevivir». Él rió entre dientes. Ella no rió, pero hubo un leve destello en sus ojos. Algo más cálido, algo inseguro. Más tarde esa noche, Cira estaba junto a la ventana, mirando las estrellas. León yacía en su cama observándola desde atrás. Con los ojos entrecerrados, la habitación estaba en silencio, pero no en el mal sentido. Era un silencio compartido. No era guerra, no era paz, sino algo intermedio. «¿Por qué estás realmente aquí?», preguntó suavemente. Ella no lo miró. «Nací en la guerra, crecí con dolor. El consejo dijo que encontraría el equilibrio en los vínculos. Me dijeron que aprendería algo nuevo. ¿Y tú?». Se quedó callada un buen rato y luego dijo, casi demasiado bajo para oírla. «No lo sé todavía». Liam se incorporó. Entonces, ante las luces, Cira se giró y lo miró. De verdad lo miró. Esta vez no había odio en sus ojos, ni ira, solo confusión. «No actúas como los demás», dijo. «¿Te refieres a otros humanos?». «No», dijo. «¿A otros soldados?».
Sonríes cuando te lastiman. Hablas con suavidad cuando te desafían. O eres un tonto o algo más. Liam se recostó con un suspiro cansado. Quizás ambos. Caminó hacia su cama y se sentó de espaldas a él. Su voz era baja. Sentí tu dolor hoy. No solo en el entrenamiento. Algo más profundo. Llevas heridas invisibles. Lam no respondió. No tenía por qué hacerlo. Tenía razón. La luz se atenuó y comenzó el modo sueño. Sira permaneció despierta más tiempo de lo habitual. Algo estaba sucediendo dentro de ella, algo que no entendía y, por primera vez en mucho tiempo, no quería estar sola. El secreto del programa. Pasaron los días y algo empezó a cambiar. Liam cruzó. Ya no contaba. Cada minuto de los 30 días de prueba, el dolor en sus costillas se había desvanecido, reemplazado por una extraña sensación de ritmo. Despierta, entrena, come, habla, duerme. A veces él y Sara discutían, a veces se sentaban en silencio, otras veces simplemente compartían espacio. Curiosamente, ya no se sentía tan incómodo como antes. Pero en el fondo, Liam seguía sin poder quitarse la sensación de que algo en el protocolo de emparejamiento no andaba bien. Siempre había confiado en sus instintos en el campo de batalla, le habían salvado la vida más de una vez, y ahora esos mismos instintos le decían que este programa no se trataba solo de diplomacia ni de paz. Estaba diseñado con demasiado cuidado, era demasiado personal y demasiado científico. El día 12, mientras Ira meditaba en la cámara de gravitación, Liam hizo algo imprudente. Usó una placa de técnico que había tomado prestada durante un viaje de suministros y se coló en el ala restringida de la estación. Estaba demasiado silencioso allí. Las luces parpadeaban tenuemente y las paredes se sentían más frías y densas. Pasó por laboratorios llenos de viales brillantes, máquinas extrañas y datos. Pantallas se parpadeaban con código alienígena sin rojo. Pero cuanto más avanzaba, más humanos se volvían los archivos. Finalmente, en una cámara silenciosa, encontró lo que buscaba. Una consola etiquetada como protocolo de emparejamiento, alineación genética. Informa que revisó los archivos y lo que encontró le revolvió el estómago. El programa no era, sobre P, no realmente. El verdadero propósito era encontrar parejas altamente compatibles entre diferentes especies, especialmente entre humanos y valquirias. El objetivo no era solo crear vínculos sociales, sino también pruebas genéticas biológicas. Se habían realizado pruebas a todos los participantes antes de su llegada, no solo por compatibilidad, sino por fuerza reproductiva. Liam revisó los archivos. Sus dedos temblaban. Cada pareja fue seleccionada según la probabilidad de crear una descendencia híbrida poderosa, no por amor, ni siquiera por diplomacia. Estaban construyendo algo, soldados, frijoles, que pudiera sobrevivir a la guerra, resistir enfermedades y adaptarse a cualquier planeta. Y Elisira, su tasa de compatibilidad era la más alta jamás registrada, 97.8%. Liam se recostó, sintiéndose mal. Lo habían obligado a asumir un rol sin saberlo. No era solo un embajador de la paz, era un posible donante genético. No le estaban pidiendo que se vinculara, lo estaban preparando para reproducirse. Y peor aún, lo mismo le ocurrió a Sira. Regresó a los aposentos en silencio. No mencionó nada al principio. Sira estaba allí puliendo su armadura. Levantó la vista, sintiendo que algo andaba mal. Hueles a secretos. Liam dudó. Luego se sentó lentamente frente a ella. Sira preguntó, ¿por qué aceptaste este programa? Ella dejó la tela y lo miró con ojos firmes porque no tenía opción. Liam asintió lentamente, diciendo que hizo una pausa y luego añadió, ¿sabías de qué se trataba realmente? Ella no habló de inmediato y luego dijo algo que lo sorprendió. Sí, Lam parpadeó. Sabías que no todo, dijo en voz baja, pero sospechaba que mi gente no cree en unirse para la paz. Solo se unen por la fuerza, por la supervivencia, por el legado. Sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Sira apartó la mirada. Su voz era tranquila porque quería ver si podíamos ser más de lo que querían que fuéramos. El corazón de Liam latía con fuerza. No sabía qué decir. Sara se puso de pie, paseándose por la habitación. Su postura era tensa como una tormenta formándose en su interior. Nací en la primera generación de campos de entrenamiento de Bel Air. Dijo que fuimos criados para luchar, no para sentir. Nos dijeron nuestro valor. Estaba en nuestro poder, no en nuestros corazones. Cuando dijeron que el programa podía crear algo nuevo, algo que podría acabar con la guerra, les creo.
Se giró para mirarlo, pero nunca pensé que conocería a alguien como tú. Liam se quedó de pie. Su voz era tranquila. Yo tampoco esperaba a alguien como tú. El aire entre ellos cambió. Ya no era solo tensión, era más profundo, más triste. De verdad, no somos herramientas. Liam dijo que no somos ganado de cría. Somos personas. Sira asintió lentamente. Sí, pero no se detendrán, a menos que les mostremos cómo es la verdadera conexión. Liam inclinó la cabeza. Conexión real, no forzada, no planeada. Algo elegido por primera vez. Sira se acercó a él sin su habitual agudeza. Extendió la mano apenas rozando su mano con los dedos. El contacto fue leve, casi nada, pero les provocó un escalofrío a ambos. Si debemos unirnos, susurró. Entonces, déjalo ser. Por elección. Se quedaron allí en silencio. Las manos apenas se tocaban, los ojos fijos. Afuera de sus aposentos, la estación seguía zumbando. Los científicos observaban desde pantallas ocultas, archivos, datos actualizados, registrados, pero dentro de esa habitación silenciosa, algo más. Había comenzado, no el vínculo que habían diseñado, algo mucho más fuerte, algo humano. El instinto de apareamiento se activa el día 15 de protocolo de emparejamiento. Algo cambió en lo profundo de Sira. Al principio, era apenas perceptible. Sus sentidos agudizaron. Su cuerpo se calentó. Su respiración cambió incluso cuando estaba en reposo. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que solo eran los efectos del cambio ambiental o el estrés de la vigilancia constante, pero sus instintos, antiguos y poderosos, susurraban la verdad. El ciclo había comenzado para siempre. Esto se conocía como el despertar del instinto. Era parte de su diseño biológico, profundamente conectado con su historia de guerra y supervivencia. Cuando una pareja compatible estaba cerca, alguien que desencadenaba la señal genética y emocional correcta, el cuerpo respondía, el corazón, la mente e incluso el alma comenzaban a alinearse. Y si la alineación no se completaba, podía llevar al colapso físico y mental. Sira sabía esto. Todo guerrero lo hacía, pero nunca pensó que sucedería con un humano, especialmente con Liam. Intentó distanciarse, se saltó las comidas con él, evitó el entrenamiento, se quedó en la cámara de meditación más tiempo de lo habitual, lo que obligó a su cuerpo a mantener la calma. Arañó las paredes de su autocontrol como una bestia enjaulada, pero su cuerpo la traicionó. El calor interior seguía creciendo, latiendo como un tambor silencioso y lo llamaba. León notó que algo andaba mal casi de inmediato. No era científico, pero tampoco estaba ciego. La piel de Sira, normalmente lisa y plateada, ahora tenía un tenue brillo. En los bordes, su pupila se mantenía dilatada por más tiempo. A veces temblaba cuando se acercaba demasiado, aunque intentaba ocultarlo. Una noche, al regresar de la cubierta del observatorio, la encontró sentada en la oscuridad. Se había quitado la armadura, tenía las manos apretadas en puños, su respiración era superficial. Sira, dijo suavemente, ¿qué pasa? Ella no respondió al principio. Su voz, cuando llegó, era tensa y llena de dolor. No te acerques, Liam. Detente. Estás temblando, no estás bien. Giró la cabeza lo justo para que él viera sus ojos brillando tenuemente en la oscuridad. No estoy enferma, dijo. Sí. Transformándose, se acercó un poco más. Despacio y con cuidado. ¿Qué significa eso? Sira tragó saliva con fuerza. Mi especie, cuando estamos cerca, una verdadera pareja. El cuerpo comienza a cambiar. La conexión se fortalece. Empieza como un instinto, luego se vuelve clara. El rostro de Liam se suavizó. ¿Es peligroso? Sí, dijo. Si el vínculo es rechazado, si la conexión se rompe antes de que sea completa, puede destruirnos. Se acercó. ¿Qué haces? Necesitas que la haga. Sus ojos se clavaron en los suyos y por primera vez Liam vio miedo en ellos. Necesito que elijas. Ella susurró. Si no estás dispuesto, me romperé si aceptas. Nosotros nos uniremos para siempre. La respiración de Lion se atascó en su garganta. Lo habían obligado a entrar en este programa. Lo habían empujado a un rol que nunca pidió. Pero ahora la elección era suya. Sin consejo, sin reglas, sin sistema, solo él, Sira y la verdad. No quería verla sufrir. Se arrodilló frente a ella, lento y cuidadoso. No sé qué significa este vínculo para el futuro.
No sé qué nos han hecho ni en qué se supone que nos convirtamos, pero ahora mismo sé que no quiero perderte. Las manos de Sira, aún temblorosas, se extendieron y le tocaron el rostro. Sus dedos eran cálidos. Sus ojos brillaban con luz y emoción. No eres como los demás, susurró. Hablas con amabilidad. Tú no me ves como un arma, sino como un ser. Liam puso su mano sobre la de ella porque eres un zumbido silencioso, llenó la habitación. El ojo monitoreaba sus aposentos. Envió una alerta silenciosa a Consejo. Secuencia de enlace iniciada, pero dentro de la habitación no se oía nada más que la respiración y los latidos de corazón. Sira se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó los limos. Su voz apenas audible transmitía palabras que nunca había dicho a nadie. No quiero vincularme por el consejo. Quiero vincularme por ti. El corazón de León latía más rápido, no por miedo, por comprensión. Entonces déjalo ser real. Dijo en voz baja, no por el programa, sino por nosotros. Su cuerpo tembló una vez más y luego se aquietó. El brillo a su alrededor se iluminó, envolviéndolos a ambos en una suave luz dorada afuera. En los silenciosos pasillos de la estación, los científicos se apresuraron a monitorear las lecturas. Los niveles de energía se disparaban. Los patrones neuronales detectaban frecuencias emocionales que coincidían al 99%, pero dentro de esa habitación, nada de eso importaba en ese momento. Sira no era una guerrera Vec. Liam no era un soldado humano. Eran solo dos almas que se habían encontrado de la manera más inesperada. Y por primera vez desde su llegada, Sira sintió paz. La rebelión surgió del vínculo entre Lam y Sura. Todo cambió en el silencio tras su conexión. La habitación se sintió más luminosa y cálida por primera vez. Liam no se sentía prisionero del programa y Sira. Sira ya no parecía una guerrera preparándose para la guerra. Algo gentil había despertado en sus ojos. Ahora se movían juntos de forma diferente, reflejándose sutilmente, respirando al ritmo. Sus pensamientos no estaban completamente conectados, pero había un hilo que los unía más a cada momento. Pero la paz nunca dura mucho en la estación. La rebelión llegó sin previo aviso. Comenzó en las cámaras inferiores, donde se manejaban la ingeniería de sistemas de soporte y el control de drones. La explosión fue pequeña, pero los sistemas precisos apagaron. Las alarmas brillaron en rojo en las paredes. La suave voz de Ley tartamudeó. Cayó en silencio. Las luces parpadearon y se atenuaron. Entonces llegó el escalofriante mensaje. Esto no es paz, esto es esclavitud. Enmascarar esta ciencia. Una facción rebelde compuesta por humanos, Belcar y otras especies que habían perdido a seres queridos por los experimentos del Consejo habían irrumpido en la estación. Se hacían llamar el juramento roto y tenían un solo objetivo: apagar el protocolo de emparejamiento para siempre. Lam y Sira seguían en sus aposentos cuando los primeros temblores la golpearon. Sira se puso en movimiento al instante, agarrando su armadura y deslizándose en ella con velocidad experta. Liam la siguió, poniéndose su equipo incluso cuando la confusión nublaba su mente. «¿Qué está pasando?», preguntó. Ya estaba buscando su mochila de emergencia. La voz de Sira era aguda. Una brecha. La oí en los conductos de aire. Frecuencias Rebel. Salieron al pasillo. Era un caos. Drones zumbaban en lo alto. Humo defectuoso se derramaba de las rejillas de ventilación. Una sirena huyó y luego murió. Otras parejas pasaron corriendo junto a ellos. Algunos juntos, otros gritando de pánico. Ninguno sabía qué venía después, pero Sira sí. Su gente se rebeló. Antes, siempre primero en silencio, luego en fuego. «Vendrán aquí», dijo. «Ellos saben que tú y yo nos hemos unido. Somos la prueba que el Consejo necesita. Querrán destruir esa prueba». El corazón de Liam latía con fuerza. No solo atacan la estación, vienen por nosotros. «Sí», respondió Sira, sacando una espada curva de su espalda. «Vienen a matarnos». Se movieron rápidamente por los pasillos traseros, esquivando fuego y humo. Sira lo guió, como una sombra. Sus sentidos los guiaban. Encontraron una habitación segura en lo profundo del ala de entrenamiento, sellada con gruesos muros y fuera de la red principal. Sira cerró la puerta de golpe, y la cerró con llave con un abrigo. Liam se dejó caer al suelo respirando con dificultad. «Esto es una locura. Pensé que los rebeldes solo estaban enojados. No pensé que llegarían tan lejos». Sira se agachó junto a él, revisando un pequeño dispositivo en su muñeca. «Están desesperados.
Creen que el programa de vínculos es una mentira. Creen que somos marionetas. Liam la miró. ¿Somos nosotros? Ella sostuvo su mirada. No, ya no. Pasaron unos minutos. Intenso silencio. Luego los ojos. Refuerzos de emergencia activados. Una voz suave, apenas más que un susurro, habló a través de la pared, advirtiendo que el sujeto híbrido Cira 43 está experimentando una desestabilización neuronal. La cabeza del león se giró hacia ella. ¿Qué significa eso? Cira parecía pálida. Su mano temblaba. El vínculo se aceleró. Dijo, mi cuerpo todavía se está ajustando y ahora, bajo estrés, la conexión se está colapsando. Liam se acercó. Pánico creciente. ¿Qué hacemos? Un sumidero neuronal completo, dijo en voz baja. Debemos completar el vínculo ahora. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Preguntó. Cira apartó la mirada. Muero. La palabra, una lengua en el aire como un cuchillo. Liam no dudó. Tomó su mano y la ayudó a acostarse suavemente. Su respiración era superficial ahora. Su piel parpadeaba con extraños pulsos de luz. Su cuerpo se estaba sobrecalentando. Su sistema se estaba apagando. La única forma de estabilizarla era conectar completamente mente con mente, corazón con corazón. Colocó su mano sobre ella, su pecho, y cerró los ojos. Estoy aquí, susurró. No estás solo. Entonces, algo increíble sucedió. Una suave luz floreció entre ellos, extendiéndose por la habitación como una niebla dorada. Sus mentes se tocaron, no solo en sentimiento, sino en recuerdo. Liam vio a Cira de niña entrenando con armas antes de que pudiera hablar. La vio llorar en secreto cuando nadie la observaba. La vio luchar, sobrevivir, siempre sola. Y Cira lo vio. Ella vio su roto, dejando atrás a los amigos. Él perdió el dolor. Él enterró con cada sonrisa que sentía. Su silenciosa fuerza, su miedo, su esperanza. Y entonces la luz los envolvió a ambos. Y se fijó en su lugar afuera. Los soldados rebeldes llegaron a la puerta, pero se detuvieron. Cuando vieron el resplandor dorado a través de la pequeña ventana de cristal, habían oído historias del vínculo completo, pero nadie lo había visto hasta ahora. Dentro de la habitación, Cira abrió los ojos y, por primera vez en su vida, sintió una fusión completa. Almas que compartían poder. Sura abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño que había durado 1000 años. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y constantes. El dolor que la había retorcido por el cuerpo se había ido. El calor, los temblores, el miedo se habían derretido. Lo que quedaba era algo nuevo, algo extraño y, sin embargo, pacífico. Liam se sentó a su lado. Su mano aún descansaba suavemente sobre la de ella. Sus ojos estaban cansados pero claros. No habló de inmediato, no lo necesitaba. Ambos lo sintieron. El suave zumbido entre ellos, la forma en que sus respiraciones coincidían sin esfuerzo, la forma en que sus pensamientos se rozaban como suaves olas en la orilla. El vínculo era completo, pero era más que solo supervivencia. Algo más profundo había despertado. Cira podía sentir los latidos de su corazón incluso cuando no la tocaba. Podía sentir sus pensamientos, no sus palabras, sino sus sentimientos, calidez, preocupación, fuerza y una profunda y firme bondad que la envolvía como un escudo. Liam la miró, en voz baja y tranquila. ¿Cómo te sientes? Cira parpadeó una vez y luego dijo, algo que nunca había dicho antes. Me siento viva. Se sentaron allí en silencio. El resplandor dorado se desvanecía lentamente a su alrededor. Afuera, en la cámara cerrada, los soldados rebeldes permanecieron congelados. El resplandor los había detenido. No por la fuerza, sino por su presencia. No sabían qué hacer. Habían venido a destruir un programa, pero ahora presenciaban algo poderoso, algo que no entendían. Sara se puso de pie lentamente y con gracia. Sus movimientos eran diferentes, ahora más suaves y fluidos. Ya no se comportaba como una guerrera solitaria. Sus pasos tenían una confianza serena, una calma profunda que no había estado allí antes. Era como si ya no necesitara luchar sola por sí misma. Ya no era solo Velaria y Liam. Él también podía sentirlo. Algo en su interior había cambiado. Sus pensamientos eran más claros, sus sentidos más agudos, su dolor, tanto físico como emocional, parecía más lejano, como si el Bond lo compartiera y lo suavizara. Miró a Cira y vio no solo una guerrera, ni solo a una compañera, sino un reflejo de todo lo que había sido. Una voz crujió a través del viejo altavoz cerca de la pared.
Era el consejo. Destrozada y presa del pánico, sujeto Cira 43 y sujeto Liam. Cruz, has completado la sincronización mural completa. Debes reportarte a la cámara de mando de inmediato. Cira se giró hacia el altavoz. Su expresión era tranquila pero firme. Iremos, dijo ella en nuestros propios términos. Salieron de la habitación de la mano y, mientras caminaban por los pasillos, la estación cambió a su alrededor. Los soldados que antes miraban con recelo ahora observaban con silenciosa admiración. Los rebeldes bajaron sus armas. Otras parejas unidas se detuvieron en seco. El vínculo entre Liam y Cira irradiaba como una señal fuerte, clara e innegable. Algunos intentaron hablar. Otros simplemente se hicieron a un lado, pero no todos estaban listos para rendirse. Al llegar a la plataforma superior, una explosión sacudió la estación. Una nueva oleada rebelde había llegado, liderada por extremistas que no solo querían destruir el programa, sino eliminar cualquier rastro de él, incluyendo a Cira y Liam. El fuego láser atravesó los pasillos. Los drones cayeron desde arriba. El caos regresó como una inundación, pero esta vez Liam y Zeus no corrieron. Permanecieron uno al lado del otro, y algo antiguo los atravesó. El cuerpo de Cira brilló débilmente mientras sus músculos se flexionaban con poder. Su espada, una vez pesada, se movió como una pluma en sus manos. Cada movimiento que hacía era igualado por el de un cordero. Sus reflejos ahora se sentían mejorados. Sus pensamientos estaban conectados. No se necesitaban palabras. Cuando ella esquivó a la izquierda, él bloqueó a la derecha. Cuando él atacó hacia adelante, ella barrió desde atrás. Juntos eran imparables. Los soldados rebeldes intentaron separarlos, pero era como intentar separar el agua de las llamas. Cada intento solo los hacía más fuertes. Y cuando uno de los rebeldes disparó un tiro directo al pecho de Liam, Cira se movió antes de que el rayo saliera del cañón. Lo atrapó con un giro del brazo, redirigiendo el impacto con un escudo que no sabía que podía formar. Después de 20 minutos de batalla, los rebeldes comenzaron a retroceder. No habían sido derrotados por armas ni por número. Habían sido derrotados por la unidad, por el vínculo. Los rebeldes restantes se rindieron. Los guardias del consejo aseguraron los salones. El silencio reinó una vez más. Liam y Cira estaban de pie en el centro de la plataforma, respirando con dificultad pero firmes. Sus ropas estaban rasgadas, sus rostros marcados por la batalla, pero sus ojos eran claros, nítidos, llenos de luz. Una señal de transmisión cobró vida. Una cruz de especies de todo tipo sintonizaron para ver qué había sucedido. Esperaban ver un derramamiento de sangre, un fracaso, prueba de que la unión entre enemigos era una tontería. En cambio, vio algo hermoso, un humano y un Bel, uno al lado del otro, vivos y completos, no como sujetos de un experimento fallido, sino como prueba viviente de que algo más grande era posible. Y a través de las estrellas algo cambió, no en la ley, ni en la guerra, sino en la esperanza. Un nuevo tipo de futuro. La estación lentamente volvió al orden. Los incendios fueron extinguidos. Los rebeldes fueron desarmados y detenidos. Los muros rotos fueron reparados. Y el silencio que siguió al caos se hizo más profundo que antes. No un silencio de miedo, sino uno de reflexión de algo que termina y algo que comienza. Cira y Liam fueron llamados a la Cámara del Alto Consejo. El corazón mismo del programa de emparejamiento era una vasta sala de vidrio y metal que colgaba sobre las estrellas. El consejo estaba sentado en una mesa curva. Sus ojos cansados, sus voces más bajas que antes. Habían creado el programa para terminar con la guerra, para fusionar especies, para reescribir la historia, pero no esperaban que evolucionara por sí solo. El líder del consejo, un ser de piel pálida con ojos plateados, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Has completado el vínculo, no solo físicamente, no solo genéticamente, sino emocionalmente. Los resultados son inconcebibles. Lo que imaginábamos. Liam miró a Cira. Ella sintió levemente y él dio un paso adelante. Creaste este programa con el control en mente. Liam dijo, ¿querías paz? Sí, pero una paz construida sobre reglas y fuerza. No nos preguntaste si queríamos ser parte de ella. No nos diste opción. Hizo una pausa y luego añadió, pero tomamos nuestra propia decisión y por eso funcionó. Cira dio un paso adelante junto a él. Su voz era tranquila, pero tenía peso. El vínculo no se puede medir con datos. No es una herramienta para el poder. Es algo que debe crecer y ese crecimiento comienza con la confianza.
Los miembros del consejo se miraron por primera vez. No tenían órdenes que dar. No tenían guiones que seguir. Simplemente escucharon. Finalmente, se tomó la decisión. El protocolo de emparejamiento terminaría. No más emparejamientos forzados. No más experimentos de reproducción ocultos. La investigación continuaría, pero se usaría solo con fines educativos. Para quienes eligieran estudiarla libremente, el vínculo a partir de ahora sería voluntario, basado en la conexión con la verdad. A Liam y Sira se les ofreció la libertad. Podrían abandonar la estación y regresar a sus vidas o ir a cualquier lugar de la galaxia que desearan, pero no se fueron. En cambio, aceptaron un camino diferente. Se convirtieron en embajadores de un nuevo programa, no creado por el Consejo, sino por personas. Parejas que se habían unido, que habían visto más allá de las especies y los linajes, comenzaron a reunirse en un nuevo tablero espacial construido en órbita alrededor de una estrella neutral. Se convirtió en un santuario, un lugar donde humanos, Velare y otros incontables mundos podían encontrarse sin juicios. Un lugar de escucha, sanación y aprendizaje compartido. Sira entrenó a jóvenes guerreros Velare que nunca habían conocido la gentileza. Les enseñó a respirar antes de atacar, a sentir antes de juzgar. Y cuando contó historias de su vínculo con un humano, los jóvenes se inclinaron con los ojos abiertos y silenciosos. Liam enseñó estrategia y empatía. Trabajó con soldados humanos que regresaban de frente, ayudándolos a comprender lo que significaba servir a algo más grande, solo el deber. Habló abiertamente sobre el miedo a la conexión y sobre la fuerza que surge al comprender a alguien que una vez pareció tan diferente. Compartían un hogar en la estación, simple y tranquilo, lleno de plantas de sus planetas natales. El aire olía a especias y a la tierra. Por las noches, se sentaban juntos cerca del mirador, observando las estrellas. En silencio, a veces hablando, a veces no. No siempre necesitaban palabras. Una noche, Sira se giró hacia Lam y le preguntó, ¿extrañas quién eras antes de conocer a Liam? Pensó durante mucho tiempo. Luego él dijo, extraño partes de él, pero creo que me convertí en quien estaba destinada a ser gracias a ti. Tomó su mano. Sus dedos aún se sentían como acero envuelto en seda, fuertes, cálidos, seguros, y me convertí en más de lo que me hicieron. Susurró, gracias a ti. Su vínculo ya no era solo energía ni instinto, ahora era historia, momentos compartidos, recuerdos, cicatrices, risas, silencio. Algunos decían que su historia lo cambió todo, otros decían que era solo una pequeña gota en la galaxia, pero para quienes habían visto la batalla, para quienes habían visto a dos enemigos convertirse en algo más, era suficiente para creer, esperanza suficiente para empezar de nuevo.